Hola, ¿cómo les va? Siguiendo con nuestras clases del órgano de administración y representación en las sociedades, les presento ahora nuestro tema, los estados contables. Como ustedes estarán viendo en pantalla, vamos a transitar un camino que para ustedes le es pertinente e interdisciplinar, porque es propio de la carrera, porque es el rol principal de ustedes, futuros contadores públicos. Y en este sentido decimos interdisciplinar porque las nociones que estudiaremos en el tema de los estados contables nos va a servir para contabilidad o habremos de repasar sus conceptos para administración, para el seminario de práctica profesional, para auditoría, en fin, para todo lo que atañe a las asignaturas de vuestro plan de estudio. ¿Y esto por qué? Sencillamente porque las normas sobre los estados contables están entre el Código Civil y Comercial y la Ley General de Sociedades. Vamos pues a adentrarnos en el estudio. ¿A qué llamamos estados contables? A un conjunto de documentos que están elaborados bajo normas técnicas que demuestran tres situaciones de la sociedad o de la empresa: la situación patrimonial, la situación económica y la situación financiera, pero en un periodo determinado, en una fecha determinada. Y esta fecha o periodo es lo que llamaremos ejercicio económico. Y es fundamental estudiarlo porque denominamos como el periodo transcurrido entre la fecha tomada como inicio del análisis y la fecha del cierre. Es el año de las sociedades, que no necesariamente comienza el 1 de enero, puede empezar un 1 de junio, un 1 de julio o bien un 1 de octubre y terminar cíclicamente un 31 de mayo, un 30 de junio respectivamente, porque depende del rubro de la actividad de las sociedades. Entonces, conjunto de documentos contables. Vamos a ver ahora uno a uno esos documentos y no se olviden, refleja la situación patrimonial, económica y financiera. Vamos ahora a hacer un breve repaso de las nociones que vimos en Derecho Privado 2 o Comercial 1. ¿Por qué? Porque conforme al artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, nuestras sociedades, cualquiera fuere su tipo, por ser personas jurídicas privadas, son sujetos obligados a llevar contabilidad, a llevar libros, como decíamos antes, o como lo dice el código ahora en su léxico, a llevar registraciones contables. Es decir, no necesitan matricularse, se inscriben, pero se inscriben en el registro por otra razón, por la oponibilidad, por la publicidad, pero al ser sujeto obligado por el solo hecho de serlo, deben llevar la contabilidad. Desde luego, les son aplicables las nociones que hemos estudiado en su momento en contabilidad, es decir, ¿para qué llevan contabilidad? ¿Para qué llevan registraciones los sujetos obligados? Para exhibirlos, para mostrarlos, para que tenga eficacia probatoria en un juicio. Y cuando hablábamos de la exhibición, allá por Comercial 1 decíamos, la exhibición es para mostrárselas a un juez. Y esa exhibición podía ser general o parcial. General se daba en ciertas situaciones, por ejemplo, en sucesiones, en conflictos societarios, en temas de delito penal económico, como ustedes recordarán, o en concursos y quiebras. Y la exhibición parcial era aquella que un juez exigía determinada operación o un conjunto de operaciones en el tiempo. Recordemos la eficacia probatoria. Los registros contables prueban siempre en contra de la persona que los lleva, es decir, contra la sociedad. No se les admite por ello prueba en contra, pero va a probar a favor cuando en un litigio la otra parte que tenga o deba llevar documentación contable no lo haga o lo haga en forma irregular. Ahora bien, cuando una sociedad participa en un litigio donde sus registros o libros contables sean contradictorios con la otra parte que también va a llevar registros, el juez debe prescindir de este medio de prueba. ¿Se acuerdan los requisitos para llevar contabilidad? Todo ello aplicamos en esta parte de la unidad temática. La cronología, el idioma, la moneda, los libros y registros contables deben ser llevados en forma cronológica, actualizada, prolija, en forma clara y deben estarlo en idioma y moneda nacional.
Desde luego, los libros y registros contables deben permanecer en el domicilio social de la sociedad. Las sociedades deben llevar, como dijimos, su contabilidad, pero sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de sus actividades y de los actos a registrarse. Recuerden que nosotros habíamos dicho que la contabilidad debía llevarse en forma clara y veraz, es decir, para que permita individualizar las operaciones correspondientes, cuentas acreedoras y deudoras. Les recuerdo que los libros diarios se llevan por el sistema de la doble partida y cada uno de los asientos debe respaldarse con la documentación respectiva. Esto es lo que lo torna verídicos. Nosotros en su momento dijimos que los asientos o registros no son un mero dibujo y tienen requisitos indispensables, por supuesto. Y además, nosotros estudiamos lo que otrora el Código de Comercio de Vélez nos hablaba de los libros obligatorios, registros contables indispensables. ¿Cuáles son? Según el código, el diario, el inventario y balances, aquellos que exige la importancia y la naturaleza de las actividades de la sociedad y los que en forma especial estudiaremos hoy que imponga la Ley General de Sociedades. Vamos rápido porque esto lo conocemos. El libro diario debemos registrar en él todas las operaciones, como su nombre lo indica, diarias, relativas a la actividad de la sociedad, que tienen un efecto, obviamente, sobre el patrimonio. Los registros o las cuentas pueden cubrir periodos, como ustedes recordarán, no superiores a un mes, y la técnica es la de la doble partida en acreedora y deudora. Los libros, por supuesto, de las sociedades tienen que estar rubricados y foliados, porque la presentación se hace debidamente encuadernada. Como les recuerdo, la rúbrica es una nota datada, un sello que le inserta el registro público en la primera hoja, donde va la denominación del libro, la firma del juez, del secretario, las hojas que contiene, y la foliatura es el sello en cada una de las hojas. Es la intervención del registro público. Recordemos algunas de las prohibiciones, porque las sociedades como sujetos obligados tienen prohibido alterar el orden de los asientos, dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre asientos, no pueden interlinear, raspar, enmendar, tachar. Todas las equivocaciones y errores deben salvarse mediante un contraasiento que consiste en un nuevo asiento hecho en forma correcta, en la forma en la que se ha advertido la omisión o el error. Tampoco pueden mutilar parte alguna de los libros, arrancar hojas, alterar la encuadernación o la foliatura. Esto lo habíamos estudiado en los requisitos extrínsecos. Y también habíamos estudiado en Comercial 1 cuál era una de las obligaciones de los sujetos de la actividad económica, en este caso de la sociedad. Y por ello las sociedades deben conservar su documentación o sus estados contables por 10 años, los libros desde el último asiento y demás registros, desde la fecha de la última anotación. Y también deben guardarse los instrumentos respaldatorios desde su fecha. ¿Se les permite a las sociedades sustituir el soporte papel por otros medios mecánicos, magnéticos o electrónicos? Sí. Las sociedades, conforme a la ley, el Código Civil y Comercial, y también lo prevé la Ley General de Sociedades, previa autorización del registro público, podrán sustituir uno o más libros, pero no el inventario y balances. Por supuesto, no solamente pueden sustituir los libros, sino algunas de las formalidades de la presentación. ¿Y por qué van a sustituir? Pueden sustituirlo por otros ordenadores mecánicos, magnéticos o electrónicos que permitan siempre individualizar las operaciones en cuentas deudoras o acreedoras. Desde luego, pueden conservar la documentación en microfilm, en discos ópticos o en cualquiera de los medios aptos para ese fin. Ese pedido que la sociedad le realice para que el registro público le autorice debe brindar una adecuada descripción del sistema y debe tener un dictamen del contador público de la sociedad. Ahí es donde van a intervenir ustedes con ese rol para dictaminar. Y también deben brindarle al juez del registro los antecedentes para su utilización. Entonces, para ordenar nuestra exposición hasta ahora, vamos viendo el concepto de los estados contables y lo que significa como sociedad ser sujeto obligado, con el repaso de todas las normas de la contabilidad que hemos visto en Derecho Privado 2 o Comercial 1.
Ahora vamos a ver la cuestión orgánica de las sociedades. ¿Por qué orgánica? Porque los estados contables constituyen la función más importante del órgano de administración. Es obligación y responsabilidad del órgano de administración que nosotros estamos estudiando, que los confecciona a los estados contables, los prepara y les pone a disposición de los socios. Todo ello en estas tres etapas es responsabilidad de los administradores. Confeccionarlos, prepararlos debidamente y poner a disposición de los socios. Obviamente el órgano de administración firma los estados contables y con ello se hace responsable. No significa que técnicamente los confeccione, porque se puede apoyar en un contador o en un estudio de contadores que tendrán su responsabilidad profesional. Pero el responsable frente a la sociedad, frente a los terceros de los estados contables, es el órgano de administración. Obviamente el órgano de fiscalización, que es otro órgano de las sociedades, va a hacer lo suyo en estos estados contables y va a controlar, fiscalizar y dictaminar los estados contables. Pero quienes deben aprobar los estados contables o impugnar, porque también pueden observar, impugnar, son siempre los socios. Los socios son quienes tienen la última palabra en esto, quienes tienen el quiero. En este sentido, lo van a hacer en una reunión. Pero para ello, el órgano de administración debe poner a disposición de los mismos, como dice la ley, al menos 15 días antes, una copia de los estados contables. ¿Para qué? Para que los socios puedan interiorizarse y así fundamentar su voto en cuanto a las observaciones, impugnaciones o aprobación de los estados contables. En cuanto al tiempo, depende el balance o el estado contable de que se trate. Porque cuando hablamos de la aprobación de la situación patrimonial de la sociedad, es decir, el balance general u ordinario, la ley establece que los socios deberán reunirse y aprobar los mismos dentro del plazo de 120 días después de aprobado, de cerrado el ejercicio económico. Es decir, que los socios deberán reunirse y aprobarlo, reunirse y tratarlos, pueden aprobarlo o impugnarlo dentro de los 4 meses del cierre de ejercicio. Los socios tienen obligación de tratarlo, pueden aprobar o pueden impugnarlo. ¿Cuál es la vía para impugnar estados contables? Desde luego, uno de los derechos del socio que vamos a ayornar a ese estatus que supimos ver es el derecho de aprobar, de observar o de impugnar los estados contables. En sí mismos, los estados contables no pueden ser impugnados. Lo que se impugna son las resoluciones adoptadas en asamblea. Es decir, usted va a reunión, observa los estados contables, pero si quiere realizar una impugnación judicial en sí mismos, los estados contables no puede impugnarlos o reputarlos como falsos. Es decir, el derecho no le da una vía, aunque nosotros opinamos que sí, que si hay una vía en el derecho penal, tenemos los balances falsos y en el derecho civil podría usted iniciar una acción autónoma de nulidad. Pero la Ley General de Sociedades trae un mecanismo en el artículo 251 que los invito a leer y es la impugnación judicial de las resoluciones que en asamblea aprueban los estados contables. Y por eso los socios que quieran impugnar judicialmente tendrán que hacerlo dentro del término de 3 meses de clausurada la asamblea o tomada noticias de la aprobación de los estados contables. A ver si nos ponemos de acuerdo. Los socios dentro de la reunión o asamblea pueden observarlo, pueden pedir explicaciones al órgano de administración e incluso pueden impugnar los estados contables. Pero ustedes saben que en una reunión se decide por mayoría del capital y entonces esa impugnación puede quedar en vano. Entonces, ¿cuál es la vía? La vía judicial. Pero la ley de sociedades solamente te da una herramienta, que es la del 251. Impugnar la decisión que aprobó los estados contables. Si quieres impugnar un balance por falso y tendrás que acudir a la vía penal para denunciar un balance falso bajo el tipo seguramente de la defraudación. Pero no existe contemplada en la ley de sociedad una acción autónoma de nulidad, que nosotros entendemos que debería existir.
pero habría que buscarla en el Código Civil y Comercial. Acción societaria es la de la impugnación de la resolución que aprobó los estados contables. Conforme al artículo 67 de la Ley General de Sociedades, el órgano de administración debe confeccionar, preparar y poner a disposición de los socios a estos estados contables, a este conjunto de documentos. Es una obligación de los administradores. También, por ejemplo, en las sociedades anónimas debe remitir una copia de los estados contables al órgano de contralor, debe remitir un ejemplar. Y aquí se dan dos caras de la moneda. Estamos nosotros analizando el artículo 67, pero si ustedes repasan el artículo 55, tienen la otra cara de la moneda. ¿Qué decía el 55? Hablaba del derecho de información de los socios. Recordemos que lo habíamos estudiado como un derecho político. Los socios tenían derecho a informarse y tenían derecho a hacerlo sobre los estados contables. La otra cara de la moneda es el 67 que acabamos de ver, que es la información de los administradores. ¿Se acuerdan del derecho de información de los socios? Estados contables, podía ser ese derecho de información directo o indirecto según los casos para acceder a la documentación, aprenderla, analizarla y evaluarla. Como hablábamos, la aprobación o impugnación de los estados contables conforme al artículo 69 de la ley pertenece a una de las pocas normas de orden público de la Ley General de Sociedades. Es irrenunciable el derecho que tienen los socios a aprobar o impugnar los estados contables y cualquier convención en contrario es nula. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos en Comercial 1 las normas indisponibles o de orden público? Eran aquellas que tenía ese barniz o tamiz que todo lo que se le ponga en contra es nulo y que además es irrenunciable. Bueno, pues bien, aquí tenemos una norma de orden público. El derecho de los socios de aprobar o impugnar estados contables no se puede renunciar. Bueno, muy bien, llegamos al turno de las deliberaciones orgánicas, es decir, cuando los administradores confeccionan, preparan y ponen a disposición los estados contables, tienen que llevar actas de sus deliberaciones. Cada uno de los órganos de la sociedad debe llevar actas donde deban llevarse con las formalidades que prevé el Código Civil y Comercial. Y esas actas tienen que sintetizar las deliberaciones y los resueltos. Cuando los estados contables se sometan a la aprobación de los socios, deben también formalizar actas. ¿Y qué debe contener un acta? Sencillo, debe contener el día, o sea, la fecha y el lugar de su celebración, si es posible, la hora, los participantes, quienes van a suscribir, quienes van a ser los signatarios de esa acta, los principales puntos en el orden del día. El orden del día es el listado de temas previamente consensuado que se habrá de tratar en la reunión, la síntesis de lo deliberado y de lo resuelto. Desde luego no vamos a transcribir todo lo que se dice en el acta y por supuesto tiene que reflejar fielmente lo que ha transcurrido con la rúbrica de los participantes. Desde luego, esto da derecho a cada uno de ellos a extraer una copia, pero esto es si es que tenemos el soporte papel, vamos a hablar de firma y demás. Hoy, en épocas de pandemia y de COVID, está permitido realizar con todas las precauciones asambleas y reuniones a distancia a través de multimedios. La Ley General de Sociedades también lo prevé en la distinta interpretación de las normas y para ello se apoya en el órgano de representación que tiene la responsabilidad de fidelizar estas actas que se puedan realizar a través de Zoom, de Meet o del soporte que ustedes prefieran. Habiendo estudiado ya el tema de los órganos, vamos a meternos en el tema de cuáles documentos forman parte de los estados contables. Nosotros comúnmente le decimos balance a los estados contables, pero el balance, propiamente dicha, es aquella documentación o conjunto de documentación que refleja la situación patrimonial del ente. Nosotros utilizamos siempre la palabra balance en forma ordinaria y la ley también la utiliza, porque la ley nos habla
de 3 clases, por lo menos de 3 clases de balances. Tenemos un balance general ordinario, que es el que se presenta por operaciones después del cierre del ejercicio económico, al que referíamos hace unos minutos. Es el que debe ser tratado, aprobado o impugnado dentro de los próximos 4 meses después del cierre del ejercicio. Se llama balance general porque va a tomar todas las operaciones que hacen al patrimonio de la totalidad del ejercicio económico del año de la sociedad. En segundo lugar, para situaciones extraordinarias tenemos un balance especial, también llamado balance de corte, porque en situaciones especiales, liquidación, transformación, fusión, lo que se hace es cortar el ejercicio económico en cualquier fecha anterior a su cierre y reflejar las operaciones del corte. En tercer lugar, o como una tercera clase, vamos a reflejar el balance consolidado, que es aquel que tienen que presentar las sociedades vinculadas o bien relacionadas por alguna razón de control. Una controlante y controlada consolidan balances, consolidan sus estados patrimoniales, aquellas sociedades que tienen cierto vínculo. Fíjense ustedes cómo en este gráfico la palabra balance general es utilizada como sinónimo de los estados contables. Vulgarmente, desde luego que ha recibido y merecido críticas de la doctrina contable. En el balance general, o si diríamos como sinónimo los estados contables, refleja el estado patrimonial, el estado de evolución del patrimonio neto, notas, anexos, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. ¿Cuáles son los principios fundamentales que habremos de repasar en los estados contables? La claridad, la veracidad y exactitud y la uniformidad de los criterios de evaluación. Desde luego, los estados contables deben ser claros para permitirnos conocer rápida y fácilmente la situación del comerciante, de la sociedad, de la persona que lleva sus libros y registros. Tiene que responder su redacción a normas contables. Los estados contables deben ser exactos, claros, veraces. No debe contener falsedad ni ocultar ninguna circunstancia referente a la situación patrimonial. Debe reflejarse los valores en el activo y en el pasivo y tiene que tener ciertos criterios uniformes de evaluación. Nosotros ya hablábamos hace unos minutos, tienen que estar acomodados en forma cronológica, de modo de observar un seguimiento en la actividad. Tienen que ser actuales, la salvedad se hace mediante contrasientos y el idioma y la moneda. Vamos a ver ahora a qué estados contables nos referimos. Como dijimos, es el conjunto de documentos que reflejan la situación patrimonial, económica y financiera del ente. Entonces, vamos a estudiar ahora de inmediato el estado de situación patrimonial, el estado de evaluación del patrimonio neto, el estado de resultados, el estado de origen y aplicación de los fondos o el estado de flujo, la memoria y las notas a los estados contables. Vamos a ver entonces el estado de situación patrimonial. El estado de situación patrimonial se refleja a través del balance. Muestra el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la sociedad. En el activo, ustedes saben perfectamente que tenemos que consignar el dinero que está efectivo en caja y en bancos y otros valores caracterizados por similares principios de liquidez, certeza y efectividad y también la moneda extranjera. Tenemos que consignar en el activo los créditos de las actividades sociales y obviamente por separado vamos a indicar los créditos con sociedades controlantes, controladas y vinculadas, los créditos litigiosos y cualquier otro tipo de crédito. Cuando sea correspondiente se deducirán ciertas previsiones por créditos de dudoso cobre y por descuentos o bonificaciones. También en el activo van los bienes de cambio, agrupados de acuerdo con las actividades de la sociedad. Indicaremos separadamente las materias primas, los productos de procesos de elaboración y terminados, mercaderías de reventa y los rubros de la naturaleza de la actividad social. Las inversiones en títulos de la deuda pública, en acciones, en debentures, con distinción de los títulos que sean o no cotizables en bolsa. Las inversiones que la sociedad haga en sociedades controlantes,
controladas o vinculadas. Los bienes de uso, con indicación de sus amortizaciones que van acumulándose. Los bienes inmateriales, indicando, por supuesto, por su costo, en este sentido, las amortizaciones también acumuladas. Los gastos y cargas que devenguen en futuro ejercicios o se afecten a estas, deduciendo las amortizaciones que correspondan. Y todo otro rubro que corresponda dentro del activo, al que llamamos bienes y derechos. En el pasivo, y estamos hablando de la situación patrimonial del ente, las deudas, indicándose separadamente comerciales, bancarias, financieras o existentes en controlantes, controladas y vinculadas. Hablamos también de deudas previsionales, sociales y de recaudación fiscal. Asimismo, tenemos que mostrar en el pasivo todo otro devengado que corresponda calcular. En segundo lugar, en el pasivo van las previsiones por eventualidades que consideremos susceptibles de concretarse en obligaciones de la sociedad y todo otro rubro que represente un pasivo hacia los terceros. Las rentas que se perciba por adelantado y los ingresos cuya realización corresponda a futuros ejercicios. En un segundo rubro del pasivo vamos a asentar lo correspondiente al capital social, con distinción de acciones ordinarias en su caso, van las reservas legales, contractuales, voluntarias, y van las utilidades de ejercicios anteriores y para deducir las pérdidas. Les recuerdo que tanto en el activo y en el pasivo se deberá distinguir el corriente. En el activo es el realizable dentro de los 12 meses del no corriente. Cuando hablamos del pasivo, corriente y no corriente es exigible dentro de los 12 meses o no exigible dentro de los 12 meses. En la situación patrimonial tenemos otro estado, es el estado de la evolución del patrimonio neto. ¿Qué es esto? Va a mostrar la composición y los movimientos que ha existido durante el ejercicio en el patrimonio neto. Es decir, lo referido a los aportes de socio, ha habido aumento de capital o no, ha habido disminución, hay resultados acumulados, incluye la reserva legal, la facultativa y otro rubro que habremos de verlo dentro de unos minutos, que son los resultados no asignados. Desde luego, la situación patrimonial que acabamos de ver refleja el estado patrimonial del ente, pero ahora tenemos el estado de resultado, que refleja el estado económico del ente. Otrora lo llamamos al estado de resultado cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, por la diferencia entre los ingresos percibidos y los egresos devengados en el ejercicio. Este estado de resultado muestra de manera detallada ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como consecuencia el beneficio o pérdida que ha generado en la sociedad en el periodo de tiempo del ejercicio contable, por ejemplo, y en base a ello la sociedad podrá tomar sus decisiones. Les recuerdo que no podemos compensar esta información que debe presentarse por separado, ingresos o egresos, como ganancias y pérdidas. Entonces, el objetivo fundamental es medir los resultados y logros alcanzados y los esfuerzos realizados. ¿Para qué? Para evaluar la rentabilidad de la empresa, para estimar su potencial de crédito, para estimar la cantidad, el tiempo y certidumbre del flujo, para evaluar el desempeño de la sociedad y medir riesgos y para establecer algo fundamental en las sociedades, la política de dividendos. Nos hemos pasado, pero para reflejar la situación financiera tenemos el flujo, es decir, el estado de origen y aplicación de los fondos. Es el estado de flujo de efectivo, es el estado financiero por excelencia que informa en un determinado periodo la evolución financiera del ente basado en las variaciones de los recursos financieros, mostrando además las causas de las mismas. Tenemos las notas a los estados contables, cuyo objetivo es ampliar la información hacia los terceros sobre las cuestiones más relevantes, mostrándose en los estados anteriores, especialmente aspectos relativos a los criterios de evaluación, composición de diversos rubros, contingencias y demás. Desde luego, son
cuadros que también podríamos ubicarlo anexos, como las notas y los anexos, contienen cierta información no suministrada en los balances y en los estados de resultados, pero imprescindible para una mejor interpretación de los estados contables. Como ustedes lo tienen aquí, lo que forma parte las notas y los cuadros anexos. Un tema importante de la documentación o de los estados contables es la memoria. La memoria, también responsabilidad de los administradores, es aquella información que complementa los estados contables y que expone en forma subjetiva los hechos, circunstancias y datos y razones vinculadas con los estados contables para ilustrar al socio o accionista sobre la gestión pasada, sobre la gestión actual o presente y sobre la perspectiva futura de la sociedad. De ese informe de la memoria debe resultar un análisis de las razones de variaciones significativas en las partidas del activo o pasivo, por supuesto comparando con ejercicios anteriores. Las explicaciones sobre los gastos y ganancias extraordinarias, las razones por las cuales se propone constituir reservas facultativas, las causas por las cuales se propone el pago de dividendos o distribución de ganancias en otra forma que en efectivo, la estimación sobre perspectivas de futuras operaciones, las relaciones con sociedades controlantes, controladas y vinculantes, y los rubros y montos no mostrados en el estado de resultado por no formar parte de los costos de los bienes del activo. Esto es un informe, un plan de empresa, como se le llama, tan necesario en estas épocas de pandemia. Las reservas. Las reservas constituyen una deducción, constituirán un capital propio de una sociedad que excede el capital suscripto y aportado por los socios. Ojo, la reserva no es un capital, pero es como un ayornamiento al capital. Es lo que inmoviliza a la sociedad, como si fuera un anexo del capital. Por supuesto, que excede el capital suscrito y aportado por los socios. ¿Qué representan? Beneficios que tendrían que haber ido para los socios, pero que se ha decidido retener. ¿Para qué? Para afrontar futuras pérdidas, para afrontar la disminución del capital social. En la contabilidad, las reservas figuran junto al capital social en el pasivo del estado de situación patrimonial dentro de la cuenta del patrimonio neto. Vamos a estudiar dos clases de reserva. En primer lugar, las reservas o reservas legales. ¿Por qué se llaman así? Porque están dispuestas por la ley en forma obligatoria e imperativa, pero no para todos los tipos, sino para sociedades de responsabilidad limitada o sociedades por acciones. Se debe deducir el 5% de las ganancias líquidas y realizadas hasta alcanzar un 20% del capital. Obviamente si el ejercicio ha arrojado ganancias, porque si ha arrojado pérdidas, las reservas legales quedarán pendientes para otro ejercicio. Reservas voluntarias o libres. En cualquier tipo de sociedades pueden constituirse otras reservas para otras previsiones conforme al contrato, a los estatutos o a la decisión de socios y tienen que llevar a cabo una formalidad. Vamos ahora a hablar de las utilidades o beneficios, del fin de lucro que nosotros habíamos explicado en primeras clases de la sociedad, porque esta utilidad y beneficio se la pueden llevar los socios. Y digo se la pueden y no se la van a llevar porque depende de algunas variables que nosotros tenemos que estudiar en este sentido. Por supuesto, del estado de resultados puede derivar que los estados contables dan un beneficio o ganancia. Por favor, en este sentido, les sugiero utilizar los términos con precisión. Los beneficios o ganancias pertenecen a la sociedad, porque la sociedad es la que en sus estados contables puede arrojar ganancias. Desde luego que si arrojaría pérdidas, no vamos a hablar de este capítulo. Por eso es que decimos, una sociedad puede arrojar ganancias o pérdidas. Si arroja beneficios o ganancias, vemos qué es lo que pasa. Estos beneficios, ¿no es cierto?, o ganancias de la sociedad deberían traducirse en utilidades realizadas. Para que la utilidad sea realizada hay que hacer previas deducciones, es decir, diferencia. Y a la utilidad realizada es la diferencia
entre la ganancia o beneficio de la sociedad menos deducciones de quebrantos anteriores, deducciones de reservas legales anteriores que no se pudieron efectuar, de ejercicios anteriores, de reservas actuales, legales y voluntarias, y de honorarios. Lo que queda de esa resta, de restar ganancias, quebrantos anteriores, reservas, se llama utilidad realizada. Si la utilidad es realizada, pero además es líquida, es decir, cuando llamamos líquida cuando se relaciona con el ingreso efectivo a la caja de la sociedad del importe equivalente a esa ganancia realizada. Cuando lo tengo disponible en caja, entonces tendremos utilidades líquidas o realizadas y estaríamos en condiciones, en principio, de distribuir, atención a la palabra, dividendos. ¿Qué son estos dividendos? Los dividendos son utilidades líquidas y realizadas repartibles que van a repartir los socios, porque si no se reparten, quedan como utilidad en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de dividendo, hablamos de el reparto. Pero, atención, no es sencillo. La distribución de los dividendos por concepto de entre los socios debería hacerse al final del periodo de duración de las sociedades. Pero para que esto no quede en expectativa, imagínense una sociedad de 90 años o de 50 años, la ley le da la posibilidad a los socios de que en cada ejercicio económico puedan ir retirando dividendos. Pero para ello tenemos que observar una serie de recaudos. Primero, tiene que haber un estado contable debidamente aprobado por los socios. Por ello, de ello debe derivar utilidades líquidas y realizadas, que surja de un balance general aprobado por los socios. Y además de tener utilidades líquidas y realizadas, deben los socios decidir la distribución. Es decir, que ya vamos varias decisiones de los socios. Aprobar los estados contables, aprobar las utilidades líquidas y realizadas, aprobar la distribución. ¿Por qué? En tercer lugar, porque el socio puede decidir no distribuir. Y si el socio no distribuye los dividendos, podrán capitalizarlos, es decir, ponerlos al capital social, transferirlo a la cuenta capital social, o bien puede decidir nada hacer y prestarlo a la sociedad, entre comillas, a una forma muy conveniente, sin tasa de interés, enviarlo a las cuentas resultados no asignados, que significa que todavía los socios no habrán dispuesto de esos fondos, no forman parte del capital, pero tampoco pueden repartirse. Inclusive los socios pueden parcialmente repartirse o distribuirse estos dividendos. ¿Se puede percibir dividendos a cuenta anticipado? ¿Anticipado a qué? Al cierre del ejercicio económico y a la aprobación de los estados contables. La Ley General de Sociedades te prohíbe distribuir dividendos anticipados o personales o resultantes de balance especial. Yo no puedo decir voy a hacer un balance especial a octubre cuando cierre en diciembre para repartir utilidades. No, salvo en aquellas sociedades sujetas a autorización estatal permanente, que son las sociedades del artículo 299. Ellas sí pueden, mediante balance especial, distribuir dividendos anticipados. Ojo, si se reparten dividendos a cuenta o anticipados en las otras sociedades, esta regla se torna repetible. Es decir, los socios tienen la obligación de devolver los dividendos que le hubieran repartido, excepto cuando hubieran percibido de buena fe y en la creencia de que no eran dividendos o utilidades anticipadas. Hasta aquí llegamos. Espero que les haya sido útil esta clase y con ello terminamos la unidad temática de la administración y representación de las sociedades. Nos estaremos viendo en la próxima. Será hasta entonces y muchas gracias.